La Voz Universal TV presenta Comentando la Noticia con Daniel Pasquier. Este es su programa Comentando la Noticia, una vez más con el licenciado Gonzalo Chávez, que él no solamente es un profesional de las finanzas, pero tiene una muy buena formación y una enorme experiencia en el sector público. Ha pasado por importantes posiciones en el gobierno central y después una práctica privada amplia también, lo cual le lleva a una visión que hay que rescatar, porque no todo el mundo tiene eso, la experiencia de lo que es lo público, conocerla bien a fondo, y luego, claro, la experiencia privada, ¿no? Que es más habitual en nosotros, por lo menos en el oriente de Bolivia. De esa trayectoria, larga trayectoria, y además antecedentes familiares que nunca lo hemos tocado, pero viene desde chiquitito, muy cerca del mundo político, institucional del país. Hemos invitado a Gonzalo durante en varias ocasiones, y siempre satisfecho con una visión muy personal en base a esa experiencia, que repito, pocos tienen o tenemos. Y la visión suele ser novedosa. En el último programa hubieron realmente interesantísima, porque no es ni de aquí ni de allá como la canción. Es una visión más objetiva de lo que está ocurriendo en el país. En esta ocasión es obvio, volvemos a insistir en que Bolivia pasa por una crisis de todo tipo ya, eso lo sabemos todo, pero la última es la crisis del bloqueo, por un bloqueo que se lo ha calificado, y es cierto, inmisericorde. Es decir, nadie le tiene pena a la gente que sufre por el bloqueo que prácticamente ha paralizado al país por ya casi 50 días. Como experiencia en otros lugares, los servicios públicos nunca se paran. Y si para un chofer de un tren, aparece un militar o un policía o otro y maneja el tren, y el tren sigue. Hay el derecho a la protesta, a que haga huelga, que reclame lo que quiera, etc. Pero nadie es dueño del servicio. No se puede castigar a la población general con una medida que al final es un reclamo, puede ser muy justo, pero es particular, es de gremio, es de grupo o es de una persona. Estamos con gente que llora porque no tiene que comer, gente que está comprando en La Paz y el Alto, donde ha sido más fuerte el bloqueo, pues comprando, dicen, carne hasta 100 pesos, ¿no? O más. Y más. El pollo a 100 pesos, es una barbaridad, ¿no? Santa Cruz no se ha movido de los 15, 16, 17, 18 bolivianos el kilo. Pero además hay gente enferma que no ha tenido acceso no digo a los medicamentos, que eso ya sería, no los han dejado pasar para que lleguen a un centro de salud, a un centro médico, a un hospital. En eso hay adultos mayores, llamados de la tercera edad, hay gente enferma de patologías que son de todos los días y de muchos años y que requieren atención permanente, hay niños. Bueno, todo eso hace que califiquemos el bloqueo de inhumano. No se compadece nadie de lo que está sufriendo la población, que no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con el reclamo. De gremios fuertes, cierto, pero que
no son pues dueños de la vida de todos los bolivianos. Entonces, la situación es, después de tantos días, yo creo que es inútil ya seguirla discutiendo, hablando, analizando, ¿verdad? En realidad, en este programa vamos a dedicarnos a analizar la salida, porque el bloqueo va a seguir, a pesar de que ahora están pidiendo, Están en diálogo. están pidiendo diálogo, Están en diálogo con la COP. pero el gobierno que antes que decía que venga diálogo, ¿verdad? Ha estado renuente a reunirse con los bloqueadores. Ha demostrado que como que no le interesa en definitiva qué pasa con el país. Todo el mundo, y digo todo el mundo porque aquí sí que indígenas, campesinos, gente de la ciudad, instituciones, sin color político prácticamente, han reclamado que se vaya a un diálogo, pero que se busquen soluciones, no es ir a hablar por hablar, que se busquen soluciones. Llegado a este punto, vamos a hacer este programa muy interesante, para decir, bueno, ya, no dialogan, se agarran a puñetes, se pegan tiros, hagan lo que sea, ¿no? Pero estos se van. Los que dicen que se vaya, conseguirán su objetivo. El presidente se ve que no le importa quedarse, parece que está dispuesto a irse. Bueno, ¿qué vendría detrás? Este es el punto de este programa. Y hemos empezado con el licenciado Chávez, que repito, sabe mucho de esto. A ver, la primera opción, vamos a llamarle la opción Lara, porque es el vicepresidente, está elegido democráticamente, tiene todos los derechos para ser el sucesor, si es que el presidente pues agarra las maletas y se va, ¿no? El país no puede quedar sin cabeza. El Estado boliviano necesita una cabeza. Vamos a analizar la opción Lara. Para usted, ¿quién es propiamente el vicepresidente? El señor Lara. Germán Lara es un ex policía, abogado, que, que aprovechó un hueco que se dejó en la política, que es el diálogo con el campesinado, principalmente aymara y quechua, más aymara que quechua. Logró penetrar con su discurso y logró la cantidad de votos suficiente y necesaria que lleva a Rodrigo Paz a la presidencia. O sea, a ver, él antes de eso lo habíamos visto en los medios porque lo agarró Un coronel del cuello, un coronel del por cuello. denunciar un acto Sí. de corrupción. Pero políticamente no tenía tradición, ¿no? No. Ya. O sea que aparece en base a las elecciones prácticamente. Claro. ¿Y quién lo apoya o con qué base se inicia? Es que él denuncia en la policía un acto de corrupción que lo catapulta, inclusive hasta lo meten preso por eso. Luego sale y aprovecha esa imagen, especialmente en el lado andino, y logra buenos resultados en los pueblos, en las zonas que tradicionalmente ganaba el MAS, logra ganar el PDC. ¿Él era del PDC? No, No era del él PDC. es invitado. Invitado. ¿Él de dónde es? Él es de Cochabamba, no, antes de esto era un policía normal, por lo tanto no participaba en política, Ya. sino hasta que es dado de baja hace un poco más de un año. Ese acercamiento a lo andino es casual, es olfato, buen tino, o hay invitados, hay alguien que lo lleva para allá, porque podría haberse venido para acá también, ¿no? El discurso que él maneja llegó a calar bastante hondo en la gente más humilde. Mientras más pobre, más Lara. A mí me tocó en la época de la campaña ver eso aquí en la zona del
Virgen del Luján Final, donde termina el asfalto, en los lugares más alejados, nadie pedía a Rodrigo. La gente más pobre pedía a Lara. Veían en él el tema de la lucha anticorrupción. ¿Eso allá en el occidente Y o también aquí acá? también Acá acá, en también, los ¿ya? lugares más pobres. Y eso lo lleva y eso genera votos. Es más, en Tarija, por ejemplo, Rodrigo estaba tan destruido que el senador que consiguen es gracias al voto por Lara. O sea, ese voto humilde que consigue Lara decir, no, no es Rodrigo, soy yo. Ya. Y que lo llevan, y eso es lo que lo lleva a la presidencia, ¿no? Y a Rodrigo y a Lara lo lleva a la vicepresidencia. Pero uno no llega a un pueblo o una comunidad así nomás y dice yo soy Lara y chao, ¿no? Usted dice que es un producto de los medios o hay un padrino. No, yo creo que o sea, hay un producto del TikTok y de las redes sociales apoyado de alguna manera por algunas personas políticas que ven en él a quien darle el voto en vez de darle a otro. O Ya. sea, hay el movimiento Aymara, Quechua, deciden entre darle a estos y darle a este, mejor le daremos a este, que es más, es comprensible, ¿no? ¿Es una decisión, diríamos, media comunitaria o hay un líder detrás de esto que tiene A que ver, haber alguien? de los candidatos que había de la oposición, digamos, que no eran de la izquierda, usted tenía un grupo de vicepresidente que no pegaba con la gente indígena del altiplano. Usted tenía un JP Velasco que tampoco pegaba. Y por otro lado tenía un Lara que por lo menos era, escuchaba y era escuchado. Entonces la, no era su mejor opción, era su La última única, cara, su la última única. carta. Él no era del PDC, me decía, ¿no? Nunca lo fue. Ya. ¿Y cómo llega él al PDC? Por la renuncia de Sebastián Creaga. Ya. Sebastián Creaga era el candidato, un hijo de un empresario minero grandísimo, de los más grandes del país. Iba con Rodrigo. Era el acompañante de Rodrigo y renuncia faltando un par de días para que se cierre la inscripción de candidato. Ya. Ahora, esto es espontáneo, eso de, porque oiga, Potosí, Oruro, La Paz, es hablar de mucha gente, ¿no? Sí, o sea, hubo un trabajo, él hizo un trabajo político allá, logró llegarle a la gente y por otro lado tuvo la suerte de que no tuvo el rechazo de los demás candidatos. O Ya. sea, había una aversión hacia Samuel, hacia Lupo, hacia Tuto, hacia JP Velasco, pero él no tenía esa aversión. Ya. Entonces él podía llegar donde el resto no llegaba. Y obviamente tenía conversaciones previas con con la gente del lugar y con algunos políticos que le abrían el espacio. ¿Cómo aparece el PDC ahí? El PDC, eh, Era la sigla, solo la sigla, solo la sigla. Y ahora sigue siendo la sigla. sigue siendo. Sigue siendo la sigla. O sea que es como un candidato de las comunidades, del campesinado, de comunidades indígenas. Yo diría el candidato de los pobres, de los que se sentían relegados, eso era Lara. Ya. Bueno, llega a presidencia, a la vicepresidencia y casi a las 24 horas ya hay discrepancias con el presidente. No, antes, Antes ya. claro. Ah, Porque uno de los líos que hubo, tengo entendido, me contaron, no sé la verdad mentira, pero me contaron, que a la hora de poner gente en la posesión presidencial, estaba toda la familia y los invitados del presidente, y el mismo vicepresidente se quejó en el acto inaugural que gente
familiar de Hasta él, muy familiares de allegada, él, claro. no les permitieron el ingreso al acto Medio raro eso, ¿no? de proclamación. Aparte de ser incorrecto, hay que decirlo. O sea, Claro, no le permitieron entrar a la proclamación. Ahí comienzan los roces. Comentando la noticia con Daniel Pasquier. Today is my first day. There are many places to know and many things to learn. I have new friends with whom I'm going to share my lunch and new experiences. We love to play together and we never stop laughing. I always have my teachers by my side, guiding my steps and helping me to advance in life. I know that I will be fine and that I won't grow in a hurry here. My school will be my second home. Welcome to St. Thomas College. Cada página guarda una semilla, una historia que empieza con los pies descalzos sobre tierra húmeda. Vino desde el Beni, con lo justo, pero con lo más importante, el coraje heredado y las manos dispuestas. No buscaba fortuna, buscaba comunidad. Las orillas no dividen, las orillas conectan, y ella tejió puentes, desde su historia, hacia la de todos. Fundó la cooperativa La Merced. Sembró futuro, donde antes solo había necesidad. La catedral fue su faro. Entre esas columnas altas, dejó oraciones en silencio, promesas que después convirtió en acción. Allí, entre piedra y fe, entendió que servir era su destino. Este libro no es solo memoria, es herencia. Es una semilla para los que vienen, para que crezcan conociendo la fuerza de quienes los precedieron. Porque contar su historia es honrar la nuestra. De Ribero a la Ribera, una invitación a conocer nuestras raíces y a honrar el coraje de quienes construyeron Santa Cruz desde abajo. Comentando la noticia con Daniel Pasquier. Siguen los roces cuando él indica que había unos actos de unas maderas, después habla de unos maletines, y bueno, ya esto ya es en función ya de vicepresidente. y le comenzaron a decir que el tipo estaba loco, que el tipo hablaba macanas, que quería desacreditar al gobierno, comenzó a hablar de la gasolina basura. O sea, ha estado en la denuncia de los temas más... O sea, él consideró que ser vicepresidente, como él dijo cuando asumió la vicepresidencia, que él iba a aceptar lo bueno e iba a hacer hincapié en lo malo, y que no estaba no se iba a callar. No se iba a callar. Ya. Lo hizo y el gobierno... Eso sería un compromiso previo con la gente. Con la gente, claro. Esa es la fuerza que tiene. Claro. Él le dijo a la gente, voy a hacer esto, y lo hizo. Hablaron peste, le dijeron una cosa, le dijeron otra, no importa, lo hizo. El resultado es que desgraciadamente todas esas cosas que él denunció, pues no eran mentiras, ¿no? Claro. No, ahora aparentemente lo que falta es el sello del Santísimo, ¿no? Porque ya todo lo demás parece que apunta a que han habido narcomaletas, han habido... Pues hasta ahora lo que se sabe de la denuncia de Chile con la narcomadera, pues es cierta. Es la segunda, ¿no? Y ya es la segunda. Claro, porque en la primera fue un embarque que fue y que hay un señor que estaba en España y que supuestamente que tenía cerraderos acá y le metieron presa a la secretaria. Y este es el segundo embarque de madera. Chile habla de que en enero, que en abril, que en marzo. El primero salió en noviembre y en enero, febrero fue denunciado por los chilenos. Porque esa carga iba directo a España.
Y la segunda, que sale ahora, que comenzaron a llegar desde enero, febrero, hasta hace poco, a Chile, y se incautaron en Chile toda esa carga. Ya. Entonces, todos esos temitas y el tema de las maletas, Independiente de que se dice que, bueno, el gobierno pide pruebas, que sea investigado por otras instituciones que no sea el gobierno chileno. chileno, pero bueno, está bien posicionado el tema y que es difícil, bueno, que no vaya a ser corroborado, ¿no? Eso parece ya que es conciencia general. El mismo gobierno no demuestra pruebas de que no había, ¿no? Se supone que cuando cualquier carga sale de Bolivia, usted lo obligan a pasar por Senasac. En frontera está la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. En los aeropuertos también. Están todos los conductos habidos y por haber para que Está la aduana. la aduana, ¿Y allá en Chile va a algún depósito a un depósito en el puerto en manos chilenas o en manos chilena. chilenas? Entonces, todo lo que ellos han hecho pues son cosas un poco raras, ¿no? Claro, hay como demasiados pasos que deberían haber denunciado si es que había o no había, ¿no? Es más, yo pienso que capaz que haya habido alguna denuncia. Le voy a dar un ejemplo. Cuando apareció el tema de las maletas, posteriormente al hecho, apareció que de Estados Unidos ya informaron cuando salió el vuelo con las maletas de que estaba llegando un vuelo con ciertas cosas a Bolivia y como no creyeron mucho, le avisaron a Brasil para que Brasil informe al edecán del ministro. Es lo que salió públicamente, ¿no? Sí, Y ahora, claro. y ahora le echaron la culpa de todo al edecán del ministro. Pero son temas un poco delicados que se han hecho públicos y que el gobierno pues tiene que tomar decisiones sobre qué va a hacer con todos y tantos hechos de corrupción. Por ejemplo, el tema del diésel es un tema interesante Importantísimo. porque cuando el presidente entró a Palacio, cuando el presidente entró a su discurso en Congreso, dijo, en este momento está entrando diésel porque nos dejaron sin un litro sin un litro de combustible en los depósitos. Está bien, yo le creo. Claro. Lo que no creo es que después de varios meses diga que los depósitos estaban llenos, pero con gasolina basura. Esa es la parte que no, o sea, en su discurso inaugural dijo otra cosa. No encaja. Ya. Y en ese aspecto, digamos, el vicepresidente ha generado ha hecho comentarios verídicos, a veces él tiene una forma de explicar las cosas muy efusiva que pasa a los niveles de la tolerancia, especialmente cuando está en los lugares campesinos. Pero por lo visto, en este momento que es necesario establecer un pacto social, el presidente no ha podido encontrar los actores que lleven a ese pacto social y al actor que tiene para poder lograr ese pacto social no lo utiliza, que es el vicepresidente. Comentando la noticia con Daniel Pasquier. Lucía vive en Santa Cruz de España. Le gusta escribir, mirar el cielo y soñar con lo que hay más allá del horizonte. A miles de kilómetros, Darío vive en Santa Cruz, Bolivia. No se conocen todavía. Hola Lucía, qué coincidencia que tu ciudad se llame igual que la mía. Hola Darío, ¿en serio? Entonces no estamos tan lejos de lo que pensamos. Entre mensajes, descubren historias parecidas, un mismo apellido, una carta antigua, un recuerdo compartido. O sea que, ¿compartimos raíces? Darío queda pensativo. En paralelo, Lucía también. Descubren que los separa un océano, pero los une una misma historia. Dos tierras, dos corazones, un solo origen. Entre dos mundos, de María Isabel Jiménez.
nunca imaginé que una simple tarea nos llevaría tan lejos. Entre estantes polvorientos encontré más que libros. Descubrí pistas, nombres olvidados, fragmentos de mi historia. Esa frase es demasiado formal, Darío. Es que es historia, pues. Quiero que suene serio. Historia con corazón, no con palabras rimbombantes. Posteriormente, New Flow volvió a salir surcando ríos, enfrentándose a nuevos ataques de tribus enemigas. Perdió varios hombres y en una ocasión fue... Este mapa lo dibujó tu tatarabuelo cuando exploraba la región. Aquí marcó la ruta de los antiguos caminos cordobieses. Querida familia, quizás un día alguien lea estas palabras y recuerde quiénes fuimos. Desde Santa Cruz, España, sentí que el pasado volvió a respirar. Y desde Santa Cruz, Bolivia, descubrí que nuestras raíces están más unidas de lo que pensábamos. Este diario es nuestro legado, una historia tejida entre nuestras generaciones. Entre dos países y dos jóvenes con ganas de descubrir. Today is my first day. There are many places to know and many things to learn. I have new friends with whom I'm going to share my lunch and new experiences. We love to play together and we never stop laughing. I always have my teachers by my side, guiding my steps and helping me to advance in life. I know that I will be fine and that I won't grow in a hurry here. My school will be my second home. Welcome to St. Thomas College. Cada página guarda una semilla, una historia que empieza con los pies descalzos sobre tierra húmeda. Vino desde el Beni, con lo justo, pero con lo más importante, el coraje heredado y las manos dispuestas. No buscaba fortuna, buscaba comunidad. Las orillas no dividen, las orillas conectan, y ella tejió puentes, desde su historia, hacia la de todos. Fundó la cooperativa La Merced. Sembró futuro, donde antes solo había necesidad. La catedral fue su faro. Entre esas columnas altas, dejó oraciones en silencio, promesas que después convirtió en acción. Allí, entre piedra y fe, entendió que servir era su destino. Este libro no es solo memoria, es herencia. Es una semilla para los que vienen, para que crezcan conociendo la fuerza de quienes los precedieron. Porque contar su historia es honrar la nuestra. De Ribero a la Ribera, una invitación a conocer nuestras raíces y a honrar el coraje de quienes construyeron Santa Cruz desde abajo. Comentando la noticia, con Daniel Pasquier. Desde el principio se vio que la debilidad grande y indiscutiblemente cierta del presidente es que no tiene partido, ¿no? No tiene. O sea, que llega, bueno, por esos acuerdos que hizo de último momento y donde parece haberse comprometido a algunas cosas que después le han reclamado que no ha cumplido. Algo de eso, ¿qué hay que no sea el tema esto de las denuncias de narcomadera, de las maletas? Bueno, cuando sube el presidente a la presidencia, gran parte de su votación la consigue un articulador político aliado de
de la coalición PDC, era el señor Edgar Morales, un suboficial retirado de la Fuerza Aérea, que indica él en su momento que él garantizaba el triunfo en La Paz, en las 20 provincias y en Oruro y Potosí. Yo al principio pensé que era mentira, pero bueno, los hechos me demostraron que 4 senadores en Potosí, 4 senadores en Oruro y 3 en La Paz mostraron que hubo un trabajo serio y una votación contundente que llevaron a Rodrigo Paz a la presidencia. Le dan el Ministerio de Trabajo. El ministro, cuando renuncia, dice: nunca me recibió el presidente, solicité audiencia y jamás me recibió. Pero él representa un grupo muy poderoso, que es la Tupac, que son los campesinos del altiplano, y que antes... ¿Cómo dijo el nombre? Tupac. No, Edgar Morales. Edgar Morales. Y cuando el señor renuncia, la Tupac sale, ahí se pone al frente del bloqueo. Fíjese usted que no va a haber en La Paz ahorita mineros dinamitando las calles, porque no los hay. Pero sí todas las provincias y las salidas de La Paz, no de Oruro ni de Potosí, donde hay una cierta normalidad. La Paz está totalmente tomada. Y está tomada por gente de la zona, o sea, están tratando de involucrar a un Evo Morales en el tema de líder de esta actividad, cuando eso es mentira. O sea, ¿usted cree que Evo Morales no tiene ningún tipo de participación, no tiene vela en este entierro? Pero sin embargo él está todo el día... Trata de sacar rédito político. Claro, hablando de que vamos adelante y que hagamos esto y que Trata de sacar rédito político, digamos, pero... Y el gobierno le da palestra porque reconoce a Evo como el caudillo de la... El gobierno necesita un antagónico. No puede decir al gobierno, el antagónico es el pueblo. Entonces tiene que ir un antagónico donde yo soy el protagónico, yo soy el bueno y él es el malo. Y el malo es Evo Morales. Y Evo lo aprovecha para tener de nuevo... Y Evo, que es un cadáver político, aprovecha esto para tener palestra. Porque Evo particularmente ya no tiene palestra, o sea, no tiene quien lo busque, ya no tiene quien le dé cobertura. O sea, el mundo ha cambiado y él quedó fuera del mundo. Es entonces medio falso de que el gobierno persigue y lo sigue y que todo prácticamente está rodando alrededor de Evo Morales. Mire, si lo hubieran querido tomar, usted sabe que con un dron del tamaño de un mosquito, lo tiene identificado dónde está Evo, en qué lugar. Sí. ¿Cómo han hecho con este cabecilla de la narco en Venezuela? ¿Quién está alrededor? ¿Dónde se están moviendo? ¿Cuánta gente tiene? ¿Cuántos anillos de seguridad? Ellos tienen absolutamente todo. Y no lo ocupan, no lo usan, porque lo necesitan activo. Para desorientar. Para desorientar. Evo no representa ya absolutamente nada. Evo fue en su momento un líder. El día de hoy es una persona bastante resistida hasta en los sectores campesinos. No genera un liderazgo, no es alguien que pueda mostrar con algo. Esto, licenciado, Lara tiene nomás un perfil político, tiene más o menos un discurso que lo ha sustentado para llegar a esta situación. O sea, como que se ha ganado el puesto. Claro, o sea, él ha entrado con un discurso, el discurso vacío que dejó Evo y que no supo aprovechar ni Andrónico ni del Castillo. O sea, ese discurso populista, ese discurso de que yo te voy a ayudar, él lo supo captar. Y cuando él va a las comunidades ahora dice, yo nunca dije mentira, yo les dije la verdad. Me sacrificaron por decir la verdad, yo no mentí. Yo les dije que iba a fiscalizar desde el Congreso, desde el primer día, no me dejaron. Y lo ha hecho por su cuenta. Entonces,
El gobierno, a lo que ha hecho al principio, lo ha visto como un enemigo potencial, lo puso como el antagónico, le crearon una imagen de un hombre efusivo, torpe, radical, pro-Evo. O sea, porque todo lo que es pro-Evo ahora huele mal. O sea, Aunque Lara ya ha negado más de una vez de que tiene algo con Evo, que pero no. el gobierno aprovechó y logró hundirlo. Y al hundirlo a él se quitaron a su antagónico. Quisieron que el nuevo antagónico sea Evo, pero Evo pues no levanta. O sea, no es una persona que levante. Andrónico, el vicepresidente se dio cuenta de lo que estaba pasando, bajó todo el perfil. Comentando la noticia con Daniel Pasquier. Lucía vive en Santa Cruz de España. Le gusta escribir, mirar el cielo y soñar con lo que hay más allá del horizonte. A miles de kilómetros, Darío vive en Santa Cruz, Bolivia. No se conocen todavía. Hola Lucía, qué coincidencia que tu ciudad se llame igual que la mía. Hola Darío, ¿en serio? Entonces no estamos tan lejos de lo que pensamos. Entre mensajes, descubren historias parecidas, un mismo apellido, una carta antigua, un recuerdo compartido. O sea que, ¿compartimos raíces? Darío queda pensativo. En paralelo, Lucía también. Descubren que los separa un océano, pero los une una misma historia. Dos tierras, dos corazones, un solo origen. Entre dos mundos, de María Isabel Jiménez. Nunca imaginé que una simple tarea nos llevaría tan lejos. Entre estantes polvorientos encontré más que libros. Descubrí pistas, nombres olvidados, fragmentos de mi historia. Esa frase es demasiado formal, Darío. ¿De qué historia, pues? Quiero que suene serio. Historia con corazón, no con palabras rimbombantes. Posteriormente, Ñuflo volvió a salir surcando ríos, enfrentándose a nuevos ataques de tribus enemigas. Perdió varios hombres y en una ocasión fue... Este mapa lo dibujó tu tatarabuelo cuando exploraba la región. Aquí marcó la ruta de los antiguos caminos coloniales. Querida familia, quizá un día alguien lea estas palabras y recuerde quiénes fuimos. Desde Santa Cruz, España, sentí que el pasado volvió a respirar. Y desde Santa Cruz, Bolivia, descubrí que nuestras raíces están más unidas de lo que pensábamos. Este diario es nuestro legado, una historia tejida entre nuestras generaciones. Entre dos países y dos jóvenes con ganas de descubrir. Comentando la noticia con Daniel Pasquier. Con ese análisis, con esos argumentos, de todas maneras, ¿qué es lo que tenemos? Un posible candidato a presidente, un posible presidente, porque tendría que ser el sucesor lógico. ¿Cómo vería usted o cómo presume que reaccionaría el país ante un Lara presidente? Partiendo de que en el occidente se lo va a ver muy bien, va a ser Yo le digo algo que es muy sencillo. Hace muchos años atrás, cuando subía Evo Morales, el presidente, le preguntaron a un analista, docente universitario en Estados Unidos, que qué opinaba de Evo Morales si se mantenía en el poder. Y el analista le dijo, depende, si tiene un soporte internacional más grande que el que se está yendo, se va a quedar. depende de afuera. Claro.
Si Lara tuviera, no es una ilusión ni nada, ¿no? Pero una opinión, Claro. el apoyo de Estados Unidos Ujú. y el apoyo de algunos otros países que le den el visto bueno, es probablemente que no pase nada y que se quede. Ya. Hay la posibilidad también que lo impliquen con otros temas y hagan que se vaya, ¿no? O sea, ahorita hay tres opciones. La primera opción es una sucesión, que el presidente se quede, obviamente, siempre va a ser la primera. La segunda es una sucesión constitucional, que el vicepresidente asuma y concluya mandato Previa renuncia del otro. del presidente. Porque si si lo tumba, no va. Tiene que renunciar. Y renuncia, o si se va o si se muere, cualquier sea el motivo, el otro asume. Ya. Y la tercera es que renuncie Lara también, asume el presidente del Senado, concluya mandato. Y la cuarta es que asuma el presidente de diputados y llame a elecciones. Si asume el presidente del Senado, no hay... No, hay conclusión de mandato. Hay que conclusión la de norma mandato. dice que solamente en el último caso se convoca elecciones, que asume el presidente de diputados y se llama elecciones. Y ahora hay una quinta opción que se está barajando, es que no está explícito en la Constitución Política del Estado, pero ya se dio en Bolivia, es el acortamiento de mandato, que se dio con el doctor Siles. Ujú. El doctor Siles, Él renunció un año antes. Él un año antes llamó a una reunión con el Parlamento, sacaron una ley donde se acortaba el mandato para todos, diputados, senadores, presidente y vicepresidente. Ya. Se acortó el mandato con 1 año y 3 meses. Él entró en octubre y se fue en agosto. Ya. Y bueno, y se dio, digamos, ¿no? Se dio el escenario y... Para eso tendría que subir Lara y seguir la convulsión, seguir el mismo temática. Si Rodrigo logra convencer al Congreso que acorten su mandato, saca una ley y acorta el mandato para presidente, vicepresidente, Y a elecciones de nuevo. y a elecciones generales de nuevo. O sea, Y Rodrigo se quedaría 9 meses hasta entregar el poder. ya. Si usted tuviera que, después de este análisis, concluir de todas maneras, ya Lara como presidente, experiencia política y menos en administración del Estado, ninguna, ¿no? No. No es una eminencia, por ejemplo, porque estudió Derecho en Venezuela, que eran 2 años de... No, en la Universidad Bolivariana. Por eso, pero era en Venezuela, en Caracas. Ya. Claro, eran como los médicos que vinieron y después se confundían si era el riñón derecho o el riñón izquierdo, o sea que no... Sabían que había un riñón. Y diríamos, apuntando hacia dónde iría, ¿no? O sea, Lara le correspondería, presidente constitucional, por sucesión, etcétera, etcétera, renuncia del anterior, pero como que no se le ve que vaya, diríamos, a garantizar una conclusión de mandato en paz, no sé, todo puede pasar, Tomando en ¿no? cuenta que Lara es policía, en esencia policía, pienso yo que él, la primera etapa, cumpliría su promesa de meter presos a todas las personas que han estado en actos de corrupción o en actos ilícitos del Estado. Y como usted dijo, el tema de las narcomaletas, el tema de las maderas, el tema de yacimientos y otros temas varios más. Tiene harta gente para meter, digamos, ¿no? O sea, no es que no le falta gente. Ya hay 1000 que no han salido ni uno con Rodrigo, o sea que no sé si queda espacio todavía. Bueno, a las cárceles lo bueno es que cada vez entra más gente y Entran nomás. comparten cama, ¿no? Entran nomás, claro. Que es una de las grandes deficiencias de los 6 meses o 7 meses ya de Rodrigo Paz, ¿no? Que siendo un gobierno constitucional, se esperaba que muchos de esos temas que eran políticos hubieran sido resueltos, ¿no? Claro, desgraciadamente no logró hacer lo que tenía que haber hecho y ahora el desastre le está salpicando a él. Usted la ve, estamos hablando de una opción real,
es posible, es legal, etcétera, etcétera. Pero ¿usted lo ve en este momento ya a Rodrigo Paz tirando la toalla? A ver, yo veo a un Rodrigo Paz que no quiere tirar la toalla, pero en la medida que se vayan dando cosas cada vez más complicadas, pueden llegar a obligar a tirar la toalla. Él tiene una opción de negociar para quedarse. Tiene las opciones. El único problema que tiene es que él no le cuesta mucho reunirse y dialogar con cualquier persona, y más aún si son de extracto social de abajo. Muy originario. Ya. O sea, porque puede ser eso. Si es Choco, Blanquito, Ojo Azul, no va a haber problema, ¿no? Pero con el otro tipo de personas, él tiene ciertas dificultades en relacionarse. Curioso porque él vendió una imagen distinta durante la campaña, ¿no? Él estuvo andando y en moto por allá por el altiplano prácticamente toda la campaña. Pero ahí está, o sea, él tiene, el problema que está teniendo es que no puede relacionarse, ¿no? O sea, le sacaron un chiste el otro día, no será chiste, será verdad, porque yo ya con el TikTok ya no confío en nada que decían del presidente, que cuando lo presenta el nuevo ministro de Trabajo, dice, él es Aymara, pero se ha superado, digamos, ¿no? Ya. O sea... Dejó de ser Aymara. O que dejó de ser Aymara. Entonces son temitas que no ayuden a un buen entendimiento entre el presidente y la gente que tiene esos raíces. Claro, claro. Esta situación que estamos analizando, ¿ve que tenga alguna dificultad para implementarse, si llegara el caso, entre lo que piensa más o menos el Oriente, que no votó por Rodrigo, y bueno, y el Occidente, que sería en todo caso el promotor o el sustento del presidente Lara? Yo creo que el entendimiento se debería dar. Yo creo que Bolivia va rumbo a un nuevo pacto social, y ese nuevo pacto social es el que tiene que definir el nuevo rumbo de Bolivia. O sea, un pacto social que en el año 1900 se da el quiebre con el tema de la plata en Potosí, se viene hacia el lado de La Paz Oruro por el tema del estaño y el oro, y un gobierno liberal, totalmente liberal, que construyó La Paz, Cochabamba y Oruro en base a capitales privados como la represa en Songo, las carreteras, el ferrocarril, la extensión del ferrocarril de Potosí, hasta Huanchaca, hasta La Paz, y todo eso fue un capital privado. Eso es poco conocido, ¿eh? Claro, eso de que es inversión privada la que prácticamente hace la infraestructura del sector que casi ha mantenido al país durante el siglo siguiente, ¿no? Claro, entonces, desde la construcción que la hacen Pacheco, Gregorio Pacheco y Arce, del ferrocarril desde Antofagasta hasta su mina, que era Huanchaca, y las bifurcaciones hacia Potosí, Oruro, La Paz, es privado. Y el Valle de Songo, para Cochabamba, Oruro y La Paz, es privado a la generación de energía eléctrica para sus minas. Es más, Patiño quería hacer una carretera que vaya de Cochabamba hasta Villatunari, hasta ¿cómo se llama? Puerto Villarruel, con doble vía, y no lo dejaron porque tenía que llevar el nombre de su madre, digamos, ¿no? Entonces hubo un boom que se cae el año 1938, cuando Estados Unidos nos obliga a vender estaño a precio de estampilla. Obviamente Patiño saca su inversión de Bolivia y se la lleva a Indonesia y a Malasia, y comienzan a producir estaño fuerte en esa zona, que no tenía los convenios que tenía Bolivia. Y bueno, ese es el resultado. Y luego tenemos un nuevo pacto social que se construye en 1952, donde el Estado es todo, se nacionaliza absolutamente todo, y el campesino pasa a ser un trabajador dependiente del Estado. El campesino, el obrero, el profesionista, todos trabajábamos para el Estado.
Y ahora da la apariencia de que estamos yendo hacia un nuevo pacto social, del cual hay gente que se resiste a creer que estamos yendo a un pacto social. O sea, es más profundo que una relación Oriente-Occidente. O sea, eso es coyuntural. Lo que hay que ver es cómo se conforma y cómo se fusiona y se genera el nuevo pacto social en Bolivia. Comentando la noticia con Daniel Pasquier. Today is my first day. There are many places to know and many things to learn. I have new friends with whom I'm going to share my lunch and new experiences. We love to play together and we never stop laughing. I always have my teachers by my side, guiding my steps and helping me to advance in life. I know that I will be fine and that I won't go in a hurry here. My school will be my second home. Welcome to St. Thomas College. Cada página guarda una semilla, una historia que empieza con los pies descalzos sobre tierra húmeda. Vino desde el Beni, con lo justo, pero con lo más importante, el coraje heredado y las manos dispuestas. No buscaba fortuna, buscaba comunidad. Las orillas no dividen, las orillas conectan, y ella tejió puentes, desde su historia, hacia la de todos. Fundó la cooperativa La Merced. Sembró futuro, donde antes solo había necesidad. La catedral fue su faro. Entre esas columnas altas, dejó oraciones en silencio, promesas que después convirtió en acción. Allí, entre piedra y fe, entendió que servir era su destino. Este libro no es solo memoria, es herencia. Es una semilla para los que vienen, para que crezcan conociendo la fuerza de quienes los precedieron. Porque contar su historia es honrar la nuestra. De Ribero a la Ribera, una invitación a conocer nuestras raíces y a honrar el coraje de quienes construyeron Santa Cruz desde abajo. Comentando la noticia con Daniel Pasquier. Un pacto quiere decir que tienen que haber dos voluntades que de alguna manera acuerdan algo. Así es. O sea, está el riesgo de que esa voluntad no se dé y... El año 1900 el pacto social llegó a una guerra civil, ¿no? Correcto, correcto. O sea, el año 1952 hubo una levantada popular y una derrota de las Fuerzas Armadas que permitieron la subida del gobierno populista. Claro. De tinte bastante socialista de aparte, ¿no? Y el día de hoy estamos en la antesala de ver un nuevo pacto social. Claro. Que intentar un acuerdo de nuevo. Intentar un nuevo acuerdo donde, por decirle, los que son estatistas no van a querer un nuevo rol del Estado donde ellos ya no toquen pito. O sea, donde ellos, fíjese usted, por ejemplo, en Bolivia, entre el año 1900 y antes de la guerra del Chaco, todos fueron gobiernos democráticos y todos concluyeron mandato. 4 años, 4 años, 4 años, 4 años. Fue impresionante. Recién el año 1950, si ese da, un rato antes ya con los militares, pasado el 35, viene ya el golpe de, ¿cómo se llama? Toro, Bush. Toro, Bush y Peñaranda. Toro, Bush, Peñaranda, y que acaba con el tema de Villarroel y el tema del 52. Claro. Pero antes de eso era una seguidilla de gobiernos democráticos liberales con un Estado chico y un Estado y con los dueños del país, con los empresarios grandes del momento,
generando fortuna y generando empleo. Y el Estado en esa época no generaba ningún tipo de empleo. Después de eso, luego del pacto del 38, comienzan ya el Estado, los militares a tomar... la visión nacionalista. Claro, a tomar otro rol que concluye el 52 con una derrota del MNR y una derrota del viejo sistema, y comienza un nuevo pacto. Creo yo que vamos por ese lado. No es una relación Oriente-Occidente, es una relación de cómo se va a dar el nuevo pacto social. Le doy un ejemplo. El tema minero en La Paz, los cooperativistas son totalmente privados. Hay que ver cuál es el rol del Estado bajo el nuevo esquema. En Santa Cruz, el gran inversor es privado, no es estatal. El agricultor grande son brasileros en su mayoría, luego vienen menonas, argentinos, los colonos, los cruceños, la inversión grande japoneses, que tenemos, sí. Japoneses, la inversión grande que tenemos ahorita en ganadería es BFC, es una inversión paraguaya, pero con capitales brasileros. O sea, nos estamos dando cuenta de que no es que nosotros creamos la superburguesía cruceña, eso es mentira. O sea, representamos una parte muy reducida de ese esquema gigante. Seguimos siendo un pueblo pobre. Claro. Y muy, muy lejos de Dios y cerca del diablo, como dijo. Claro, en cambio, los mineros en La Paz, todos son andinos, todos. No hay extranjeros en las cooperativas. Y bueno, hay que ver qué es lo que pasa con este nuevo despertar minero. En 1900 Patiño descubre mineral, en 1910 ya era un hombre muy rico, inmensamente rico, y en 1920 ya era una de las fortunas más grandes del planeta, ¿no? Del mundo. En 20 exacto. años gracias al mineral. Ya. Les había comentado y casi prometido de que el programa iba a ser muy interesante por los antecedentes del licenciado Gonzalo Chávez. No creo que lo hayamos defraudado. Bolivia se encuentra en una crisis, pero no es parcial, no es sectorial, es como una crisis hasta institucional, estructural. Es todo el sistema. Todo el sistema que, bueno, tiene que enfrentarlo también con claridad y con valentía, pues para poder salir de aquí adelante, por lo menos que no haya una guerra civil, ¿no? No es la intención, ¿no? Que no suceda, que haya un pacto social, que se llegue a un nuevo acuerdo en las reglas y que nos permita salir adelante. Bueno, esto ha sido Comentando la Noticia. Muchísimas gracias. Comentando la Noticia con Daniel Pasquier.